Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es que la IES llega a demostrar bajo la metodología científica la existencia del concepto científico de Dios como el creador y receptor universal? Mediante todo lo que he podido comprender, ¿no?, que en la exposición y en la lectura, es que el concepto de Dios no debe entenderse desde una visión dogmática o religiosa, sino desde una estructura científica universal basada en leyes. También por lo que he podido entender es que es el creador y el receptor del universo, mediante su mente genitiva, ¿no?, genera pensamientos que se transforman en leyes universales, las cuales rigen toda la existencia, incluyendo a los seres humanos, ¿no?, literal, o sea, toda la vida en la que nos rodea. La demostración bajo metodología científica se fundamenta en tres pilares a los que yo he podido comprender: el paralelismo de las leyes físicas y leyes espirituales, que nos dice que así como el universo está regido por leyes físicas, ¿no?, la gravedad, la energía y demás leyes, la IES propone que existen leyes espirituales universales que funcionan como la misma lógica del orden, coherencia y causalidad. Esta simetría permite comprender lo espiritual desde una estructura racional, ¿no?, se puede demostrar con hechos. El segundo pilar es la relación de una causa-efecto universal. Todo pensamiento genera una consecuencia, por ello el pensamiento del creador se convierte en la causa primaria de toda manifestación. Este principio evidencia que el universo no es caótico, sino ordenado e inteligible, ¿no? El tercer pilar sería observación del orden y la perfección del universo. Lo que he podido comprender es que el universo posee características de equilibrio, armonía, coherencia, lo cual se evidencia en la existencia de un principio de un generador inteligente. Y también a lo que puedo aportar es, como nos hablaba Aristóteles, que desarrolló la idea del primer motor inmóvil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para poner un ejemplo, si es que yo pateo una pelota, esa pelota va a mover el viento, pero ese viento que se mueve está generado por el movimiento de la pelota. La pelota se movió por la fuerza de algo más. Y entonces, si seguimos retrocediendo todo eso, algo tuvo que haber generado primero todo ese movimiento. Y Aristóteles le decía el primer motor inmóvil. Entonces eso se entiende como Dios, porque era inmóvil, porque si es que se movía, algo más tuvo que haber generado ese movimiento, otra fuerza más tuvo que haber generado ese movimiento. Es por eso que el primero siempre tiene que ser inmóvil y perfecto, ¿no? Porque el tema de tratar de nosotros perfeccionarnos también es generar energía, generar fuerza, ¿no? Eso es lo que yo he podido comprender, pero que no estar tan errado a los conceptos. Respetar, hermano Raúl, si me permite. Por supuesto, hermano, adelante. Gracias. Como siempre, profesor Petronio, excelente la posición sobre este gran punto, este gran tema que ha cerrado esta parte de nuestro diplomado de inteligencia espiritual, donde principalmente esta parte se basa en la existencia de un creador y receptor universal, ¿no? Y cómo IES nos demuestra la existencia de este creador, ¿no?, que difiere mucho del concepto cientificista, ¿no? Y es ahí la esencia que tiene hoy día realmente este tema tan profundo, porque, bueno, tiene de por sí mucha trascendencia por el mismo hecho de que
es la base de nuestra existencia, ¿no? La creencia de un ser superior, de un Dios. ¿De dónde viene? ¿Cómo proviene? ¿De dónde ha salido? Eso es lo que nos explica ahora IES, este creador, ¿no? ¿Cuál es la metodología que emplea IES para explicarnos en estos momentos esta parte sobre el creador y receptor universal, ¿no? Y sencillamente tiene una metodología que parte de la ciencia también, ¿no? Y el razonamiento lógico. Ese es lo principal, ¿no? Esa es la metodología principal de IES. ¿Y por qué? ¿Y en qué se basa esta metodología? Nos explica que hay una parte de una causalidad. En lo científico se diría, eso es el porqué. La causalidad creadora es lo que nos dice IES. Nos explica IES que la existencia de Dios es deducida, probablemente deducida. Y a través ¿y por qué no se dice eso? ¿Y en qué está basado? En la ley de causa y efecto, ¿no es cierto? También se basa en que esta metodología, aplicando el principio de causalidad, invoca un hecho, ¿no? Que hay un hecho, que es la evolución del universo. Y ese hecho es el Big Bang, ¿no? Donde aparece la conciencia humana, ¿no? Y claro, hay una total complejidad y hay un orden que tal vez ese orden no puede estar dado de hecho al azar. Ese es el hecho real que tenemos, ¿no? Esa es la evolución del universo. Y también nos explica ahí es que en base a esta deducción, vamos a decir así, existe, bajo esta deducción que nos explica, un creador inteligente, ¿no? Porque ¿de dónde podía haber venido todo esto? La creación, si no es que más de una inteligencia superior, ¿no? Que lo que originó este hecho, ¿no? Y prácticamente esto nos dice es que es el concepto científico, ¿no? Basado en estos hechos, ¿no? De análisis, de hechos evolutivos, y no lo precisa bien, y no de dogmas religiosos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y también nos hablan bastante sobre estas leyes universales y holísticas, ¿no? Porque eso también es una demostración que se apoya en estas leyes universales, en la cual están basadas lo que esta mente genitiva que Dios tiene es la que nos propone a nosotros en base a estas leyes universales, que son leyes perfectas, porque ha sido concebido por una mente prodigiosa, una mente superior, una mente infinitamente poderosa, ¿no? Y estas ideas, se convierten en esas leyes universales, ¿no? O sea, si hablamos de leyes físicas, biológicas y esencialmente espirituales. Y estas leyes obviamente rigen todo el cosmos, todo. Entonces también podemos decir que probablemente el significado de todo esto nos lleva a decir que hay un rol tanto del creador como nosotros como receptores, ¿no? El creador que es la partida de origen, ¿no? De todo, de la energía, de la materia, y nosotros como receptores universales, ¿no? Es el destino final, ¿no? Que nosotros podemos tener, ¿no? Es lo que se puede explicar en cuanto a este hecho
en que aparecen también una conexión muy importante, ¿no?, con la evolución que podemos tener en nuestra perfección. Y esa evolución que podemos tener con la perfección, pues también la llama, y el IES es una conexión, le dice internet espiritual, ¿no? O sea, es una metodología también que existe, ¿no? Una conexión con los seres superiores, ¿no?, con fuentes divinas, que tienen leyes, que tienen ética, que tienen una guía de una línea de ascenso para llegar a la perfección, a la santidad. No a la perfección, porque la santidad es un paso antes de la perfección, ¿no? O sea, no nadie va, como dice claramente el doctor Petronio, nadie va a morir santo, sino en el orden, en el abismo, al lado. Eso es lo que tenemos que nosotros saber en esta parte, doctor Petronio. Eso es lo que es mi aporte. Excelente, excelente, porque no solamente veo que no has leído, sino que todo esto ha brotado de tu interior. Eres ya una persona ejemplo de interiorización de inteligencia espiritual. Eso es muy, pero muy importante, y tú has dado el ejemplo. Yo solamente agregaría a lo expuesto por el amigo Diego y lo que ha hablado el hermano Marco Antonio, es que la demostración de la existencia de Dios como creador y receptor, bajo metodología científica, lo hemos podido constatar en primer lugar con la teoría del todo, en donde las leyes físicas se van uniendo de a dos en dos hasta llegar a una sola energía, una sola ley, que es la de la singularidad, o sea, la ley tódica, que es el concepto de una energía infinita, que es el escenario de algo que crea la expectativa para poder llenar ese umbral que se sale de lo físico y que obviamente hemos venido utilizando para decir: ese es el escenario de Dios, la singularidad. Bueno, además de eso, está también William Tiller, que nos habla de la existencia del espacio-tiempo espiritual de una forma continuada al espacio-tiempo físico en función de la velocidad para poder establecer las energías. Y dentro de eso, él introduce un concepto que se sale de las matemáticas y entra en el reino filosófico de las asíntotas. Entonces, ¿cómo se interpreta filosóficamente las asíntotas? Obviamente, las asíntotas, que son de energía infinita, tienen total correlación con la singularidad. Y cuando hablamos de características de energía infinita, asintótica,
vamos llenando ese concepto de Dios. No puede haber nada que no tenga características infinitas, no se llame Dios. Entonces eso es el preámbulo. Ahora viene el esfuerzo de encontrar 70 hechos causales, a falta de 20 que Hawking y Lodinow en su libro El Gran Diseño dice: estas 20 causalidades son puras coincidencias de hechos fortuitos. Entonces nosotros, además de 20, hemos encontrado 70. Entonces ya decimos: miren, señor Hawking, señor Lodinow, esto ya no es hecho fortuito, esto es una causalidad creadora, y esta causalidad creadora tiene que haber provenido de alguien inteligente. Entonces ya le estamos dando no solamente energías infinitas, asintóticas y de singularidad, sino que estamos dando también causalidad creadora que proviene de una mente inteligente. Entonces ya vamos configurando ese concepto científico de Dios. Dios es infinitamente creador. Dios es infinitamente inteligente. Y así es como llegamos a aterrizar al concepto científico de Dios que tanto Marco Antonio como Diego han podido explicar. Entonces yo simplemente con esto quiero complementar y decir: vean, todo esto ya lo hemos visto a lo largo de lo que va en el diplomado. Y esto nos ha servido para establecer con metodología científica, con los 5 condiciones que Mario Bunge habla para la metodología de la ciencia, incluyendo matemáticas, porque empezamos con la ecuación transformada de Einstein-Lorentz. Entonces estamos hablando de todo un proceso concatenado que nos ha abierto las bases para poder decir: señores, Dios existe. ¿Cómo? Como creador, como mente genitiva, de eso que todo el universo ha sido creado, y no solamente como materia, porque también paralelamente a la materia está el espíritu que contiene la mente, porque también ya hemos demostrado que la mente no está en el cerebro, que la mente es de naturaleza espiritual, está en el espíritu. Y entonces el espacio-tiempo espiritual confirma el escenario para la mente espiritual. Eso básicamente creo que ustedes pueden tomarlo como un complemento a lo que ustedes han expresado. Muchísimas gracias.